Bienvenidos a otra emisión del Economista TV. En el primer tramo del programa de hoy vamos a conversar con dos economistas, Carlos Pérez, director de la Fundación Capital, y Claudio Caprarulo, de Analítica Consultora. Bueno, ¿qué cambió en las últimas horas en la economía argentina luego del anuncio de Estados Unidos que va a auxiliar a la Argentina financieramente? Veremos de qué manera en este contexto. Aparecieron dólares. La promesa de dólares. Claro, no, bueno, es muy importante la contundencia de los mensajes tanto de Scott Bessent, secretario del Tesoro de los Estados Unidos, como de Donald Trump, muy importante, digo, y coincido con Claudio. En realidad, en el tema de retenciones cero, ahí sí hay un número, que son los 7.000 millones de dólares. Ahí hay un número. En el otro tema todavía no se sabe el número, pero fue muy contundente el apoyo tanto de Bessent como el apoyo de Trump, ¿no? Sí, a ver, cambian las expectativas porque lo que veníamos viendo es que el gobierno, como no había logrado acumular reservas, el mercado financiero descontó una insostenibilidad de acá hasta las elecciones, y recordemos que el viernes anterior el Banco Central vendió 678 millones de dólares, con lo cual daba una dinámica muy complicada hacia adelante. Sobre todo, como dice Carlos, un fuerte gesto de los Estados Unidos da cuenta de que para el vencimiento de enero y para el vencimiento de julio del año que viene, estos famosos 4.200 millones de dólares, la Argentina no debería tener problemas y no entraríamos nuevamente a rediscutir una reestructuración de deuda o no. Pero el programa sigue siendo el mismo, y es más, el programa en realidad lo que esto demuestra es que el programa económico como lo conocemos hasta ahora se terminó. Esto le puede dar una sobrevida hasta las elecciones, que seguramente es a lo que apuesta el gobierno. Es posible, pero fracasó el programa económico, porque después de 5 meses de haber cerrado un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, tenés que pedir ahora un nuevo prestamista de última instancia, que es el Tesoro de los Estados Unidos. Es muy importante que en esta oportunidad la tercera sea la vencida y no que pase que no hay 2 sin 3. Esto lo hablábamos antes con Claudio, y básicamente, ¿qué quiere decir esto de que la tercera sea la vencida? Aprender, porque ya tuvimos enviones, empujones, que no es lo mismo que una marcha continua. Es muy diferente que vos acumulés reserva por empujón que acumulés reserva de manera continua. Acá, ¿qué pasó? Acá primero tuviste una acumulación de reservas que tuvo que ver con el diferimiento del pago de las importaciones al arranque del gobierno de Milei. Después tuviste el empujón de los dólares que te dio el blanqueo. Y después tuviste el empujón del desembolso inicial del Fondo Monetario Internacional. Yo digo, muchachos, la tercera tiene que ser la vencida. Ahora tienen que aprovechar esto para llegar a buen término en las elecciones de medio término, y después sí, sin duda que requerís de un cambio tanto en la política cambiaria como en la política monetaria. Bueno, había coincidencia entre sus colegas que luego de las elecciones venía inexorablemente un nuevo esquema cambiario. ¿Esto qué cambia esta situación actual? Bueno, además del apoyo del gobierno de Estados Unidos, tenemos el tema de retenciones ceros hasta el 31 de octubre. Bueno, tenemos que conocer las condicionalidades de este apoyo de los Estados Unidos, ¿no? Porque también, obviamente, los Estados Unidos, si es que existe un desembolso en estas primeras semanas, que eso sería lo más relevante, es cuál es la condicionalidad respecto a la política económica de la Argentina. Te voy a dar dólares para que vos los sigas, entre comillas, regalando a un tipo de cambio que el mercado lo ve barato, y como decía Carlos, volvemos a entrar en la misma. Te doy dólares que vos lo terminás con un tipo de cambio atrasado, te lo lleva al mercado y volvés a estar en la misma situación dentro de 3 meses o todavía en menos tiempo. Entonces la señal tiene que ser muy contundente. Veremos si el mercado hoy reaccionó muy bien. Digo, no hay dólares ingresando al Banco Central, y el riesgo país volvió a perforar los 1.000 puntos, lo cual es una muy buena noticia. Esto se tiene que sostener hacia adelante. Bueno, hablando de la sostenibilidad, el riesgo país, en su momento, este año, cuando se arregló con el Fondo Monetario, también cayó el riesgo país mucho, y después volvió a subir. Claro. Bueno, a ver, yo lo que creo es que vos tenés hoy un mix de tipo de cambio real, su nivel y productividad económica que es muy bajo.
que es muy bajo. Entonces, digo, me parece que ahí está el secreto de que la Argentina pueda tener un proceso de acumulación continuo de reservas. Es como que vos tenés que cambiar ese mix hacia adelante. Post elecciones de medio término, tenés que cambiarlo ese mix. Lo ideal sería mejorar todo por el lado de la productividad económica. Hay que ver cuán posible es eso, pero... Los tiempos. El tiempo, sí. Y en el mientras tanto, tal vez, lo que uno puede aprender es de lo que pasó hasta ahora, ¿no?, en materia de política económica. El salto cambiario con tipo de cambio cuasi fijo no funcionó. Tampoco funcionó el esquema de bandas. Digo, entonces me parece que por lo que no funcionó tenés que ir a flotación. Y en flotación está claro que el desafío muy importante de trabajar en términos de la productividad económica para que el trauma en el mercado de cambio sea lo más bajo posible. No, pero no puede flotar sin reservas. Bueno, acá lo que tenés que ver, sin duda, pero a ver, vuelvo al punto. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Porque lo que está claro es que vos necesitás un proceso de acumulación continuo de reservas. Tal vez el apoyo de Estados Unidos te dé algún margen, aprovechalo. Digo, a mí me parece que un salto cambiario con tipo de cambio fijo no funcionó. Y bandas no funcionó. Claro. Bueno, ¿qué te queda? Te queda flotación. Y flotación, el desafío de la flotación es que vos tengas un mix de tipo de cambio y productividad económica que sea mejor que el que tenés actualmente. Y focalizá más en productividad económica. Me parece que tenés que trabajar por ese lado, porque convengamos una cosa. La inflación tiene una externalidad positiva, que es que vos podés licuar gasto público. El default también tiene una externalidad positiva, que es que, bueno, rearmás la deuda. Y también la devaluación puede tener una externalidad positiva. Ahora, son todas consecuencias indeseables, digo. La inflación, sí, el default, la devaluación son consecuencias indeseables. Por eso, a ver, no es que, por lo menos de mi parte, yo no estoy propiciando que vayas a flotación para devaluar. Estoy propiciando que vayas a flotación, te fallaron los otros esquemas cambiarios y de algún modo, lo que tenés que asumir es el desafío de avanzar en términos de productividad económica, bajar la presión impositiva, que haya acceso a financiamiento universal, bajar los costos laborales extrasalariales, bajar los costos de logística. De eso se trata, el famoso costo argentino, e ir bajando los distintos componentes. Y el tema de esta decisión en materia de retenciones, ¿qué impacto y consecuencias creen ustedes que va a tener? También en materia de inflación, ¿no? Porque los viejos defensores de las retenciones decían que ayudaban a morigerar los precios internos, ¿no? Bueno, primero demuestra, y perdón que soy repetitivo, ¿no?, que el programa económico como lo conocíamos se terminó porque claramente vos venías de una política en la cual le habías dicho al agro, los primeros 6 meses yo te voy a bajar transitoriamente las retenciones porque quiero juntar dólares. Como no compraron, no sabemos para qué hicieron esa política, pero se hizo así. Sin embargo, ahora, un manotazo de ahogado, le bajás directamente las retenciones, lo cual habla de que tampoco hay una política pensada para el principal sector exportador de la Argentina. Le cambiás las reglas de juego todos los meses. Supongamos que ahora tenés una emergencia y lo necesitas y está. Lo más probable es que se liquiden esos 7.000 millones de dólares porque hay una mejora en el tipo de cambio efectivo fenomenal. Digo, eso es un buen momento para que el campo liquide. El famoso pass-through que puede haber, porque obviamente está el maíz, está el trigo, digo, son componentes de la cadena de producción, sobre todo de alimentos y también de cómo se alimentan las vacas, por ejemplo, de nosotros y los cortes de exportación, etcétera. Va a ser bajo, porque también el pass-through viene siendo bajo en general, porque el nivel de consumo masivo sigue siendo bajo. Digo, yo decía antes, ¿por qué para mí, en mis términos humildemente, considero que fracasó el programa económico? Porque el gobierno planteó 2 objetivos muy claros. Uno, bajar la inflación, lo logró. 1,9%, después está bueno que discutamos porque parece que también, así como están las cosas, ese es el piso que tenés ahora. Y después tenía que mejorar, bajar el riesgo país y permitir la refinanciación de la deuda. Eso no lo logró y está muy lejos de hacerlo. Y ahí viene la otra pregunta, es
¿Cuál va a ser el nuevo programa económico para permitir, más allá de esta ayuda de los Estados Unidos, dar la señal de que el riesgo país va a perforar los famosos 500 puntos que ya tocó con el gobierno, que te permitan volver a salir a los mercados? Me agarro de esto último que decís para conocer el impacto electoral, el impacto en la vida de la gente, porque no venía viendo pass-through, no cambiaría con esto último tampoco. Bueno, este acuerdo con Trump, la eliminación de las retenciones en la vida, en lo tangible, ¿cambia algo para el resultado del 26 de octubre? ¿Lo ayuda al gobierno? ¿Le da aire, tiempo? Le da aire, esperemos que sí, que eso es lo que al menos está buscando el gobierno. Lo que uno diría, ¿por qué el gobierno no quiere hacer, en vez de ir a los Estados Unidos, pedir el tesoro, qué debería haber hecho antes? Bueno, soltar un poco el tipo de cambio. ¿Por qué no lo quiere hacer? Porque tiene miedo que el pass-through aparezca, por más que comunican de que no existe más, siempre existe el pass-through en la economía. Es más, si miramos los precios mayoristas, estamos viendo que hay una aceleración en los últimos meses. Entonces, eso está. El gobierno no lo quiere hacer porque quiere llegar de la mejor manera a las elecciones con el bolsillo de la gente. Pero con esto cierro la idea. Tenemos los datos de desempleo del segundo trimestre de este año. La economía creció 6% respecto al año pasado en el segundo trimestre. Sin embargo, el desempleo, la tasa de desempleo se mantuvo igual. Y si buceamos adentro, es peor. ¿Por qué? Porque caen los salarios, los empleos registrados y sigue aumentando la informalidad. Entonces, también tenés un programa económico, que eso se vio en las urnas. Nosotros de Analítica hicimos un estudio que parece que estuvo muy interesante porque analizamos dónde ganó el peronismo, qué había pasado con el empleo, sobre todo con los sectores de construcción y de industria, que son muy demandantes de mano de obra, y donde mejor le fue al peronismo fue en los municipios donde tenía más impacto esa producción respecto a los niveles de empleo. El impacto electoral que preguntaba recién Denis, ¿vos ves estas medidas que va a tener alguna consecuencia o sigue el escenario como estaba planteado antes? La verdad que el mejor escenario que es que la Libertad Avanza gane votos puede ser tener la capacidad de veto. Digo, en realidad no hay un escenario en el cual vos logres mayoría en la Cámara que te permita, con lo cual el tema de la búsqueda de consensos es importante eso. Ahora, Carlos, se requiere sí. eso. Y Juan, creo que en esto que planteaba de que el mix actual de tipo de cambio y productividad es malo y hay que corregirlo, bueno, el desafío en la búsqueda de consenso, aún con un resultado muy bueno, digo, le da para sostener veto, ¿no? Entonces, digo, ahí hay un tema en el cual el gobierno va a tener que trabajar, que son las alianzas, la búsqueda de alianzas, para poder avanzar en las reformas estructurales que hablábamos antes, la laboral, la impositiva, todo eso. Ahora, ¿vos considerás también, Carlos, que puede plantearse un escenario de caída del riesgo país en los próximos meses? Bueno, el riesgo país un poco obedecía a que se dudaba la capacidad de pago que tenía el gobierno en sus compromisos. Ahí preparamos un cuadro con los datos de la Fundación Capital sobre los vencimientos de acá a fin de año y en el primer trimestre del 2026, que se supone que con el acuerdo con Estados Unidos esto estaría cubierto. Sí. Tenemos margen, como dijiste vos, pero hay que hacer muchas cosas más después, ¿no? Sí, el gobierno, ¿qué le ofreció a los mercados? Bueno, un muy buen resultado fiscal, ¿no? Recordemos que eso es algo que sigue manteniendo el gobierno. Tenés 1,3 puntos del PBI todavía de superávit primario, seguís teniendo superávit financiero, una agenda de desregulación. Digo, hizo muchas cosas pro mercado, pero no alcanzó porque no acumulaste reservas. Que es un punto muy importante, porque en realidad vos la baja de riesgo país la tuviste cuando subieron las reservas. Con lo cual está claro que vos necesitas tener reservas suficientes como para que el riesgo país sea consistente con una Argentina que vaya hacia los mercados voluntarios de deuda. Y este Ahora, es un punto importante, Carlos, Juan. quiero interrumpir esto porque lo que vos decís, que creo que hay bastante consenso entre los economistas. Ahora, ¿cree el gobierno eso? ¿Cree que el gobierno cree realmente que es indispensable acumular reservas? Porque tuvo oportunidad de hacerlo y no lo hizo. Por eso yo te decía que esperemos que la tercera sea la vencida y no que no hay dos sin tres. Esperemos que el gobierno se convenza de esto, porque lo que quedó claro es que tuviste algunos enviones, empujones, donde las reservas mejoraron y eso te permitió bajar el riesgo país, pero después, como son empujones y no es acumulación continua, no es marcha continua, entonces después, ¿qué tenés? Tenés la nueva suba en el riesgo país. Entonces, digo, y la Argentina
está muy lejos de los estándares de los países vecinos. Los países vecinos, cuando uno mira Chile, Colombia, Perú, México, Brasil, Uruguay, las reservas representan aproximadamente el 15% del Producto Bruto Interno. En la Argentina no llega ni al 7% y con trampa, porque hay 13.000 millones de dólares en las reservas que son un tanto temerario haberlo metido en la reserva porque es un swap no activado con China. Entonces, digo, estás a mitad de camino, tenés un desafío por delante que es tener un ratio de reserva mucho más fuerte que el que hoy tenés, que es bien débil y es de menos de la mitad que lo que tienen los países del vecindario. Y en este esquema, ¿cómo ven la evolución de la tasa de interés, que es clave para sostener el nivel de actividad, ¿no? Parte de los problemas que estamos viendo ahora, sí, lo hablábamos también con Carlos previo a salir al aire, es por el mal desarme que hubo de las LEFI. Sí. Digo, el gobierno no llega acá por el famoso riesgo Cuca, como le gusta decir, sino por errores que cometió en la política económica. Uno de esos fue el desarme de las LEFI, que concluyó con tasas de interés reales que destruyeron la actividad privada, porque las pymes, que muchas veces tienen que usar el descubierto de la cuenta corriente, no podían acceder porque eran tasas que eran imposibles del repago. Ahora se está empezando a acomodar, pero como decía Carlos al principio, la política monetaria y la política cambiaria van de la mano. Entonces también la política monetaria está esperando a ver qué pasa con la política cambiaria. Me parece que ahí todavía tenemos como muchos signos de pregunta. Sí, lo que está claro, Juan, es que, a ver, Argentina necesita una tasa de interés que sea positiva. Tiene un gran desafío en materia de inflación, porque es cierto que ha operado la desinflación, lo que no es cierto que tengamos estabilidad inflacionaria, eso no es cierto, tenemos desinflación. Ahora, estabilidad inflacionaria es otra cosa. Es una inflación de un dígito al año, no del 2% mensual. Pero hay que reconocer que la desinflación está operando, ¿no? Nada. ¿Qué le espera el 27 de octubre, ese lunes a la mañana, temprano? Está abierto el escenario todavía, el escenario político, pero independientemente de eso, en un escenario en el que tenga un triunfo contundente, uno moderado o una derrota, ¿qué le espera a la economía? A ver, yo creo que el escenario base que está viendo el mercado, que son los que después terminan operando, porque es qué se hacen con esos pesos, si se va rápido al dólar, dónde se posicionan las carteras, es que el gobierno va a perder en las elecciones nacionales, ¿no? Porque fue muy dura la derrota en la provincia de Buenos Aires. Entonces creo, y me parece interesante lo que decía antes Carlos, es si ya tenemos ese escenario descontado y más allá de eso, los que eran oposición, pero más amigable, con el cual podías trabajar los distintos proyectos de ley, hoy no te están dando mucha relevancia a tus propuestas, a lo que querés hacer, es que el escenario, más allá de lo que pase después de octubre, no es que la Cámara te va a acompañar en todas las transformaciones que vos vas a tener que hacer. Entonces, esta crisis que es económica también es una crisis política y seguramente de acá a las elecciones deberíamos ver también cambios en la manera que tiene el gobierno, más allá de que ya nombró un ministro del Interior, ¿no? Veremos si es suficiente o no, pero en esa línea. La pregunta de Denis, Carlos, tu respuesta, el escenario del 27 de la mañana. Yo soy optimista respecto al gobierno con las elecciones de medio término a nivel nacional. Seguramente va a ganar bancas en la Cámara de Diputados, seguramente va a ganar bancas en la Cámara de Senadores, seguramente eso va a pasar. Alcanzará para tener por sí solo la Libertad Avanza poder de veto, pero es lo máximo que puede lograr. Está claro que va a necesitar un cambio en la búsqueda de consenso, en las alianzas, porque si hay que avanzar en las reformas estructurales, si el mix de tipo de cambio y productividad no es bueno, es mucho mejor avanzar por el lado de la productividad que por el lado de tipo de cambio. Lo que no avances por productividad, vas a terminar avanzando por tipo de cambio porque te lo va a imponer la realidad. No solo uno puede hacer lo que quiere, sino que a veces hace lo que te impone. ¿Se entiende? Sí, perfectamente. Claudio Caprarulo, Carlos Pérez, a los dos muchas gracias por habernos acompañado en el programa. Ahora hacemos el primer corte y ya volvemos.